Cuando hablamos de seguridad social, ¿a qué nos referimos? La Organización Internacional del Trabajo define a la seguridad social como aquella protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas que se brindan desde el Estado para poder atender aquellas contingencias, privaciones económicas o sociales que de no ser así, que ocasionarían la pérdida de la desaparición, la pérdida o la reducción de los ingresos por causas, contingencias que se producen en la vida, como enfermedad, como la vejez, como invalidez, en el caso de las mujeres, temas de maternidad, por ejemplo, y por lo tanto se necesita que estos aspectos estén protegidos y que el Estado y la sociedad en general brinde los mecanismos para que todos sus miembros gocemos de esa protección. Y la seguridad social definitivamente ha sido considerada en nuestra Constitución política como un derecho humano, está regulado en el artículo 10 y 11 de la Constitución y se sustenta precisamente en la necesidad de garantizar la dignidad de toda persona cuando se encuentra en circunstancias difíciles como las contingencias que ya les había mencionado, temas de enfermedad, vejez, incapacidad, y que precisamente estas circunstancias lo privan de ejercer su capacidad plenamente y sus derechos para poder gozar de los mismos, ¿no? En nuestro país actualmente, por lo menos actualmente, vamos a ver cómo se configura después de la reforma que nuestro gobierno plantea realizar, la seguridad social responde a un modelo mixto, con participación de entes públicos, privados, en los cuales abarca componentes de salud, de pensiones, de prestaciones económicas y de seguridad para trabajos riesgosos. Vamos a ver cuál es el propósito de la seguridad social, qué es lo que persigue la seguridad social. Bueno, lo que persigue es coadyuvar a todos nosotros, a todos los ciudadanos, a mantener nuestra calidad de vida y para afrontar aquellas contingencias que ya habíamos mencionado a través de prestaciones sanitarias, que son las prestaciones de salud que se brindan, y a través de prestaciones económicas como pensiones y subsidios, en caso los necesitemos. Y la seguridad social tiene varios principios que lo sustentan y lo componen, y que son la base de su estructura, dependiendo de cuáles son los tipos de sistemas que se abarquen en cada país. En nuestro país tenemos un sistema netamente contributivo, efectivamente, pero sin perjuicio de ello, tiene imbuido ciertos principios que deben ser compartidos con todos, por ejemplo el de la solidaridad. No se concibe sistemas de seguridad social que no sean solidarios. ¿Qué implica ello? Que todos debemos aportar al sistema de seguridad social, desde diferentes mecanismos, desde aportes directos hasta impuestos, pero todos debemos aportar la seguridad social y de esa manera poder recibir las prestaciones de acuerdo a las necesidades de cada quien. También se sustenta en la universalidad, en el sentido de que todos los ciudadanos de un país debemos tener acceso a seguridad social en la medida que es un derecho humano. Por lo tanto, esa garantía de derecho debe ser de todas maneras reconocida, brindada y protegida por el Estado. Se sustenta también en el principio de igualdad. La seguridad social no debe discriminar a nadie por edad, sexo, religión, condición social en cuanto a las prestaciones que ellos brindan. También uno de los principios importantes que todos debemos conocer y que a veces nos resulta muy difícil entender es el principio de la progresividad. Pues todos reclamamos seguridad social de calidad. Sin embargo, eso tiene un correlato con los recursos que la seguridad social dispone. Y entonces, este principio lo que propicia es vincular el avance de las mejores condiciones y mayor cobertura de seguridad social con los recursos que la seguridad social tiene.
pero ello no implica el mandato de progresividad. En la medida, progresivamente se tiene que ir accediendo a mayor cobertura y mejores condiciones. También se sustenta en el principio de obligatoriedad. Las leyes de seguridad social son obligatorias para todos. Una ley que señala cierto beneficio no puede ser desconocido por nadie. Y también el principio de integralidad. ¿Qué significa eso? Que las prestaciones que se otorgan en la seguridad social deben ser plenas y a tiempo, o sea, deben brindarse cuando realmente se necesitan, deben llegar a todos con niveles de dignidad, oportunidad y eficacia. Bueno, como mencioné hace un momento, nuestro sistema de seguridad social tiene varios componentes. Tiene varios subsistemas. Tenemos el subsistema de seguridad social en salud, seguridad social en pensiones, también tenemos los que son prestaciones económicas y lo que son las prestaciones para trabajos riesgosos. Perdón. Vamos a empezar entonces a conocer un poco de cómo se brinda la seguridad social en salud. En nuestro país la seguridad social se brinda desde instituciones públicas y instituciones privadas. Y están compuestos por las siguientes instituciones prestadoras. El Seguro Social de Salud, más conocido como eSalud, que es un régimen contributivo. eSalud cuando digo régimen contributivo, significa que se sustenta con los aportes que realizan sus asegurados. Y ese es un aspecto que posteriormente les voy a explicar porque mucha gente desconoce cómo funciona eSalud y es importante conocerlo. El sector privado, la participación del sector privado en la seguridad social en salud se realiza mediante las EPS, entidades prestadoras de salud, las aseguradoras privadas, clínicas privadas y también hay asociaciones privadas que brindan. Y evidentemente este tipo de prestaciones son netamente contributivas, son pagadas puede ser trabajador o empleador. Y también participa definitivamente el sector público mediante el Sistema Integral de Salud, el SIS, y mediante la sanidad de las Fuerzas Armadas y sanidad de las Fuerzas Policiales. Este es un cuadro importante que es necesario que ustedes conozcan para ver que el Estado sí ha avanzado en materia de aseguramiento universal en temas de seguridad social, en salud básicamente. En este cuadro pueden ver que desde el año 2011 al 2016 ha habido una progresión en la cobertura de 21 millones, casi 22 millones el 2011, a tener casi 26 millones y medio de asegurados en la seguridad social, en salud, por ejemplo. Y en este cuadro, a continuación, verán cómo es la proporción de asegurados a la seguridad social en salud. Tenemos, por ejemplo, a todos aquellos que están asegurados al SIS, son a diciembre del 2006 más o menos 16.616.218. En eSalud tenemos asegurados un poquito más de 9 millones. En las empresas de seguros, los privados, tenemos 796.521. También los autoseguros, que son las clínicas privadas que tienen seguros propios, es un grupo reducido, 66.937. Las EPS, las entidades prestadoras de salud, que también son privadas, también tenemos 825, un poco más. Los prepagos, que también son seguros privados, y que son 530.000, y las Fuerzas Armadas y Policiales, unos 532.000. Todo esto monto nos da el monto que mencionamos hace un momento de más o menos 26 millones de 26 millones de asegurados, un poquito más, en materia de seguridad social en salud. Entonces, como les mencioné, la seguridad social se brinda desde varias instituciones y ahorita vamos a conversar acerca de salud. El Seguro Social de Salud, más conocido como salud. Salud es un sistema de seguridad en salud netamente contributivo, o sea, se sustenta en los aportes que realizan generalmente los empleadores y un grupo menor los asegurados que tienen la condición de asegurados potestativos. Lo rige la Ley 26790, la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Está compuesto, a quienes está dirigido, a sus asegurados que se les considera asegurados regulares y asegurados potestativos. ¿Cuál es la diferencia? Los regulares son, por decir, los asegurados obligatorios, que los asegura generalmente
un empleador, porque depende de la relación laboral que se tenga, puede ser su empleador, o también tienes la posibilidad de asegurarte potestativamente pagando cada quien el aporte correspondiente. ¿Y qué prestaciones brinda? Brinda prestaciones de promoción y atención de la salud, prestaciones de bienestar y promoción social. No sé si ustedes conocen los que son los CAN, los Centros de Atención al Adulto Mayor, por ejemplo. Esos son los tipos de prestaciones sociales que brinda salud, o campañas, brinda constantemente campañas de vacunación, campañas de asistencia social con varias municipalidades. Eso también es parte del bienestar y promoción social que brinda salud, y un aspecto importante son las prestaciones económicas. Salud es una de las pocas instituciones que brinda este tipo de prestaciones, que son los subsidios por incapacidad temporal, el subsidio por maternidad y el subsidio por lactancia y sepelio. Un aspecto importante que deben conocer sobre salud es que salud no recibe ni un centavo del Estado. El Estado no aporta salud. Evidentemente lo aporta cuando es empleador, pero lo aporta como empleador. No es que haya una partida de presupuesto público para salud. Entonces, salud se sostiene solamente con lo que aportan los asegurados. Y con lo que nosotros aportamos, se cubren las prestaciones de salud, se cubren los subsidios que se brindan ante las contingencias que les he mencionado. Y en el siguiente cuadro vamos a ver cómo se brindan precisamente este tipo de prestaciones. Como les mencionaba, hay varios tipos de asegurados en salud. El asegurado regular es aquel que tiene algún tipo de vínculo laboral con un empleador, y es el empleador quien aporta el 9% al seguro. Los pensionistas aportan un 4%. Por ejemplo, los trabajadores CAS aportan un 30% de una UIT. En el caso del seguro potestativo, y cuando hablamos de seguro potestativo, como les mencioné, cuando uno, trabajador independiente, va y aporta, se inscribe en salud y aporta directamente. Ahorita, por ejemplo, está vigente lo que es el Más Salud Seguro Potestativo, y cuál es el monto que se paga, y eso depende mucho de la edad que cada quien tenga. Por ejemplo, de 0 a 17 años se paga 137 soles, de 18 a 29, 132, de 30 a 59, 138, y más de 60 ya 215. También se tiene lo que es el seguro agrario en salud, donde pagan, son los trabajadores agrarios, donde si tienen algún tipo de vínculo laboral es el empleador quien paga el 4%, y en el caso de ser trabajador rural agrario independiente paga un 4% sobre la remuneración mínima vital. También, este no es ok. Tenemos también las entidades prestadoras de salud del ámbito público, porque si bien salud generalmente es considerada una entidad del Estado, sí, efectivamente, salud es una entidad del Estado, su administración es estatal, pero su fondo es realmente privado, porque el dinero que administra es de sus asegurados, no tiene recursos que el Estado le transfiere. Una situación distinta es en la Seguridad Social de Salud Pública, donde ahí tenemos a lo que es el Seguro Integral de Salud. El SIS es un organismo público que está adscrito al Ministerio de Salud y es como la financiera del Estado en materia de prestaciones de salud. Es el SIS quien, a través de transferencia del Tesoro Público, paga las prestaciones de salud a los hospitales, postas médicas que tiene la red del Ministerio de Salud, y también convenios con algún tipo de instituciones que brindan prestaciones de salud privadas o mixtas. Es el SIS quien paga. ¿Y a quiénes cubre? El SIS cubre a población no asegurada, generalmente pobre o extrema pobre, a trabajadores independientes y a trabajadores de microempresas y sus derechohabientes. Es subsidiado completamente para aquellos que sean considerados pobres o extremos pobres por el SISFO, el Sistema de Focalización de Hogares,
y es semicontributivo, se aporta un monto mínimo, más o menos entre 15 a 20 soles, para aquellos que son trabajadores independientes, trabajadores de microempresas, por ejemplo. Y las prestaciones que brinda son prestaciones de salud y gastos de sepelio. Acá no hay subsidios. Quienes están en el SIS no reciben ningún tipo de subsidio por incapacidad temporal, por maternidad, por lactancia. Reciben sí lo que es gastos de sepelio. ¿Y cómo se financia el SIS? El SIS se financia con transferencia de dinero del presupuesto público y también con algunos tipos de recursos directamente recaudados y donaciones. También tenemos lo que es También tenemos lo que son la seguridad social en salud de las Fuerzas Armadas y policiales. Cada fuerza policial o Fuerza Armada tiene su institución prestadora de salud. En el caso de la Policía Nacional se llama Saludpol. ¿Y a quiénes cubre? Saludpol cubre al personal activo de la policía, personal en situación de disponibilidad o retiro, a sus derechohabientes, a los cadetes, a los alumnos de las escuelas técnicas y oficiales de la policía, y solamente brindan prestaciones de salud. En el caso, por ejemplo, del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, en el Ejército se llama FOSPEME, en la Marina se llama FOSMAR y en las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, FOSAP. ¿Y a quienes cubre? Cubre al personal, oficiales, técnicos, supervisores, técnicos y suboficiales, también oficiales de mar, en situación de actividad, disponibilidad y los que están en retiro, a los cadetes y alumnos de las escuelas y centros de formación de las Fuerzas Armadas y a sus derechohabientes. Y también brinda solo lo que son prestaciones de salud. También, como mencionamos, tenemos al sector privado que brinda las prestaciones en salud. En este grupo, el aporte de los empleadores o de los trabajadores o de los mismos afiliados cubren el costo del plan que básicamente incluye solo prestaciones de salud. Algunos pueden tener gasto de sepelio, depende del plan que uno se acoja, y el costo varía de acuerdo a la cobertura que uno coge en un plan privado. Hay desde coberturas de capa simple hasta capa compleja y seguro oncológico, depende del tipo de plan que uno tiene y también de la cantidad de familiares o trabajadores de una empresa que se asegura. Y generalmente incluye a todos aquellos que tienen empleo formal o aquellas personas, trabajadores independientes que deciden tomar un seguro privado. En este cuadro vemos cuáles son los tipos de entidades prestadoras de salud en el sector privado. Tenemos desde las EPS, las entidades prestadoras de salud donde hay un copago, dependiendo del tipo de atención, por ejemplo en capa simple. ¿Qué llamamos capa simple? Capa simple es todo aquello, tratamiento ambulatorio y de emergencias. Y cuando hablamos de capa compleja hablamos de todos aquellos tipos de intervenciones de mayor complejidad, operaciones más complejas, tema oncológico, por ejemplo. Entonces, ahí se comparte el aporte. Para capa simple que va a una EPS, el empleador paga un 2.25 y para capa compleja se va a salud, quien es el que cubre toda la atención en capa compleja, que es de 6.75. ¿Con qué EPS contamos ahorita en el mercado? Están RIMA EPS, Pacífico EPS, Positiva y Mafre. También tenemos las empresas de seguros privados. Bueno, esta es una empresa como cualquier empresa privada, donde se toma un plan de seguros y que es pagado, puede ser por el empleador totalmente o compartido por el trabajador o por trabajadores independientes. Tenemos empresas de seguros como RIMAC, Positiva, Mafre, Pacífico, Cardif Perú y ACE Seguros. También hay seguros prepago. ¿A qué se llama seguros prepago? Hay muchas clínicas privadas que venden sus planes de prestaciones de salud y también es cubierto, puede ser por empleadores, puede ser por trabajadores independientes o puede ser compartido el pago empleador-trabajador, y son todas esas clínicas las que te brindan este tipo de seguros privados, ¿no?
Y los autoseguros, que son también seguros que ciertas instituciones públicas suelen adquirir con empresas aseguradoras. Y generalmente implica eso un copago, un copago por parte del empleador y del trabajador. Bueno, esto es en lo que se refiere a la seguridad social en salud. Vamos a entrar ahora a lo que es la seguridad social en pensiones. La seguridad social en pensiones está dividida en 3 subsistemas, lo que es el Sistema Nacional de Pensiones, el Sistema Privado de Pensiones y también tenemos el Sistema de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. En el Sistema Nacional de Pensiones, como ven ahí, tenemos al régimen del Decreto Ley 19990, tenemos también el régimen del Decreto Ley 20530, más conocida como cédula viva, que ya está cerrado, o sea, no hay nuevas incorporaciones, pero sí todavía hay pensionistas en estos momentos. Tenemos también el régimen de los trabajadores pesqueros, la Ley 30003, más conocido como el REF, y también tenemos el régimen, perdón, no leo acá, cerrado, el régimen también el de pensión militar policial, el régimen de pensión militar policial a 19, perdón, que soy media ciega yo, 19846, ese régimen está cerrado, pero se creó un nuevo régimen que acoge que sustenta ahorita la caja de pensión militar policial y todavía hay pensionistas del régimen antiguo, el 19846, no quiere decir que la caja de pensión militar haya cerrado, sino digamos que ha migrado a un nuevo sistema, pero sigue siendo la caja de pensión militar policial la que sigue pagando las pensiones, tanto lo del régimen anterior del 19846 o a los que están ahorita en el decreto legislativo 1133. En el sistema privado de pensiones tenemos propiamente lo que es el sistema privado de pensiones con las AFPs, que están 4 que están actualmente ahorita en actividad, y tenemos lo que es el sistema de pensiones sociales, que si bien está creado por ley, actualmente no está reglamentado y actualmente no funciona. Es un régimen de pensión mixto, donde hay participación estatal también, dirigido exclusivamente para la MIPES. Sin embargo, todavía le falta reglamentar. Y en lo que es el tema de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, tenemos 2 sistemas que están ahorita vigentes, que es el régimen del decreto legislativo 18846, decreto ley 18846, que tiene que ver con el seguro de accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Este es un régimen antiguo que ya ha sido derogado por la ley 26790 y a raíz de ello se crea otro régimen de accidente de trabajo que es el SSTR, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, que como su propio nombre lo dice, es para cubrir actividades de riesgo. Y aquí estamos graficando cómo funciona el sistema de seguridad social en pensiones. Entonces, en el tema de pensiones tenemos, como dijimos hace un momento, sistema nacional y sistema privado. En el sistema nacional, todos los regímenes, excepto el régimen de la Caja de Pensión Militar Policial, está administrado por la ONP, Sistema Nacional de Pensiones, el REP, el régimen especial de jubilación para trabajadores pesqueros, la 2530, ciertas entidades las paga ONP, sobre todo aquellos que han sido liquidadas, otras sí se les paga directamente la institución a la que pertenecieron. Y la ONP, el Sistema Nacional de Pensiones, ¿qué prestaciones son las que se brindan? Se brindan prestaciones de pensiones de invalidez, de vejez, de sobrevivencia. Cuando hablamos de sobrevivencia hablamos de pensiones de viudez, de ascendientes y descendientes. Y lo que es capital de defunción, que es una especie de un pago por gastos de sepelio. Este es el Sistema Nacional de Pensiones es un sistema netamente contributivo, lo paga el trabajador, es un sistema de reparto solidario, acá no hay cuentas individuales de capitalización, todo va a un fondo común y como dije, se sustenta en aportes del trabajador. Esta información sobre afiliados la tenemos a enero del 2015, realmente nos faltaba actualizar, por lo menos hasta el 2015 había 4 millones de afiliados a ONP, de los cuales
1,5 millones eran reales aportantes. En el caso del sistema privado de pensiones, ahí tenemos a las AFPs, que son las administradoras de fondos de pensiones, las que administran precisamente estos fondos, redundando, y que brindan los mismos prestaciones que se brindan en el sistema nacional, o sea, pensiones de invalidez, vejez, sobrevivencia y los gastos de sepelio. También eso es un sistema netamente contributivo. La diferencia con el Sistema Nacional de Pensiones, que es un fondo solidario, es que aquí uno aporta a su cuenta individual de capitalización, que es como una cuenta bancaria donde uno aporta los aportes para sus pensiones. Y también están a cargo del trabajador. Esta data sí es a diciembre del 2016, hay 6.181.379 afiliados registrados, pero de los cuales solamente aportan 3,5 millones. Y en lo que es trabajo de riesgo, ahí tenemos que son dos tipos de instituciones los que brindan este tipo de seguro: las aseguradoras privadas y también la ONP, y que lo brinda como una prestación supletoria. ¿Qué prestaciones brinda? Pensiones de invalidez y sobrevivencia por accidentes de trabajo o enfermedad profesional. Es un seguro netamente contributivo que en este caso lo paga el empleador, y más o menos tenemos afiliados 1.639.984 personas. En esta diapositiva vamos a ver una información que realmente es muy importante y muy preocupante. La P ocupada en el Perú son casi 16 millones de personas, 15.918.000 personas, 900 personas. Sin embargo, solo el 33.8% de la PEA, o sea, 5.377.000, están afiliados o cuentan con un seguro de pensiones. Y esto es realmente muy preocupante. Y que eso quiere decir que el 66.2% de la P ocupada no tiene un seguro previsional, no aporta ONP, no aporta a las AFPs. La proporción lo vemos en el cuadrito, en la torta que está en la diapositiva, y se ve que la mayoría, el 66.4%, está afiliado al sistema privado de pensiones. El 28% está al Sistema Nacional de Pensiones. Tenemos un margen mínimo en lo que es la 2530, que como les dije hace unos momentos, como está cerrada, ya nadie se puede incorporar. Esos son los pensionistas que están en la actualidad todavía. Y hay un 3.0 que hace referencia a las pensiones de la Caja de Pensión Militar Policial, por ejemplo. Entonces, vamos a desarrollar ahora lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Pensiones. Este sistema está regido por el Decreto Ley 1990 y está vigente desde el 1 de mayo de 1973, que precisamente mediante esta ley crea lo que es el Sistema Nacional de Pensiones. Y este es un sistema de administración centralizada. En su momento de creación, estaba regido por una institución que veía todo lo que era pensiones y salud, todo centralizado en uno solo. Y la intención de su creación fue que sea el principal sistema de pensiones en el Perú, porque ¿qué es lo que pasaba antes del año 73? Había muchas cajas previsionales, había la caja de pensiones del empleado, había la caja de pensiones del obrero, había cajas, por ejemplo, de trabajadores de Electrolima, habían cajas por determinado tipo de profesión, de cada oficio que cada quien desarrollaba. Entonces, esa dispersión de cajas obligó a unificar los fondos, porque se generó una crisis en los fondos de las cajas pensionarias que hizo impagable las pensiones. Entonces se creó un fondo donde inicialmente el Estado, y hasta el día de hoy, aporta a este Sistema Nacional de Pensiones. ¿Cuáles son sus características? El Sistema Nacional de Pensiones es un sistema de reparto que está a cargo del Estado. Cuando decimos reparto, ¿qué significa? Que se van a un fondo común. Lo que nosotros estamos aportando ahorita va a un fondo que está sustentando las pensiones de los actuales pensionistas. No crean que lo que ustedes están aportando va a pagar su pensión de acá a 20 años cuando se jubilen. No. Lo que aportamos ahora está pagando la pensión del actual pensionista.
cuando ustedes, yo, nos jubilemos en unos 20, 25 años, quienes estén aportando ese momento van a pagar nuestra pensión. Es un sistema netamente contributivo. Solidario quiere decir eso, precisamente, que lo que yo estoy aportando ahorita está pagando la pensión de alguien que es jubilado, la pensión de mi mamá, por ejemplo, y lo que yo estoy aportando va a ella, a mi papá, a mi tío, o sea, va a todas las personas que son jubilados ahora, y es intangible, nadie puede acceder a ese fondo. Cuando digo sistema contributivo, aquí quiero hacer un paréntesis. Si bien este fondo, por su propia naturaleza por la que fue creada, debería sostenerse sola, sin necesidad de aportes del Estado, sin embargo, la actualidad es que el fondo no se sustenta solo. Ese tema ha ido revirtiéndose por lo menos en unos 10, 15 años. Hace 15 años el Fondo del Sistema Nacional de Pensiones estaba casi quebrado, donde el Estado aportaba el 80% y el fondo se sustentaba con 20% de aportes. Ahora, en la actualidad, el fondo más o menos está sustentado de un 66% con aportes de los asegurados y un 34% con transferencia del Estado. Entonces, el Estado sí aporta a este fondo pensionario. De otra de las características es que otorga pensiones de por vida, tiene una administración centralizada, en este caso la Oficina de Normalización Previsional, y como mencionamos hace un momento, los afiliados son 4 millones más o menos, son 1,5 millones de aportantes y 530,000 pensionistas, por lo menos esta data hasta el 2015, ¿no? Otra característica importante que difiere completamente del sistema privado de pensiones es que aquí existen pensiones mínimas y máximas. La pensión mínima es de 415 para todos aquellos que cumplen con el requisito de tener la edad mínima de aportaciones, que es 20 años, y 857.36 como pensión máxima. No quiere decir que 857.36 es lo que todos reciben, porque a esto se suman varias bonificaciones y la pensión en monto más o menos puede llegar a cerca de 1.000 soles, con bonos adicionales, pero digamos que, por decir así, la básica máxima es 857.36. Y la tasa de aporte que todo trabajador paga es del 13%, y ese 13% sea un trabajador dependiente o independiente. Y este es un esquema de cómo funciona el Sistema Nacional de Pensiones. Entonces, ahí tenemos los asegurados y los pensionistas. Y como les dije ahí, los asegurados realizan su aporte. Va a este fondo común del Sistema Nacional de Pensiones y el sistema, ese aporte que nosotros hoy día estamos realizando, paga la pensión de un pensionista actual. Así es como funciona el Sistema Nacional de Pensiones. Por eso decimos que es de reparto solidario. Ese es un aspecto que se debe tener muy en cuenta porque difiere de lo que es el sistema privado de pensiones. ¿Cuáles son los tipos de asegurados? Aquí tenemos dos tipos, que son los obligatorios y los facultativos. Los obligatorios nos referimos a todos aquellos trabajadores que tienen bien una relación laboral, un empleador, que son trabajadores de la actividad privada, trabajadores al servicio del Estado, de cooperativas o asociaciones que tengan como empresas privadas con un tipo de constitución como las que les menciono, el régimen CAS. Y en los asegurados facultativos tenemos dos tipos de asegurados, los de continuación facultativa y los independientes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? Y es importante esa diferencia que lo tengan en cuenta porque incide mucho en el monto de la pensión que van a recibir. El trabajador de continuación facultativa es aquel trabajador que ha tenido un vínculo laboral, cesó, pero quiere continuar en el sistema y aporta como independiente. Pero su condición es de continuación facultativa porque estaba trabajando y continúa facultativamente. Situación distinta es el facultativo independiente. Él nunca aportó al Sistema Nacional de Pensiones como asegurado regular, obligatorio, y decide si acceder al sistema, y ese es un trabajador netamente independiente, como por ejemplo los autoempleados, que nunca tuvieron una relación de dependencia, por ejemplo. Y acá tenemos, y tiene mucha relación con lo que les mencioné acerca de los tipos de asegurado, de cuándo tengo yo derecho a tener pensión y cuándo realmente me lo otorgan. Son dos temas distintos. Derecho es
cuando cumplo, cuando me aseguro y cumplo con los requisitos. O sea, soy asegurado obligatorio y para poder jubilarme tengo que tener ahorita 65 años de edad y 20 años de aportes. Pero yo puedo seguir trabajando. Ya cumplí 65 y tengo más de 20 años, pero quiero seguir trabajando. Entonces, no es que me vayan a dar la pensión cuando yo cumpla los 65, no. La pensión me van a dar cuando, siendo asegurado obligatorio y ya cumplí 65 años de edad y tengo 20 años de aporte, ceso. Cuando ceso, a los 66, 67, 68, 69 años, porque hasta los 70 es según la ley laboral, el 728 es que puedo trabajar. Entonces, cuando ceso, ahí me van a dar la pensión, pero yo ya cumplí con los requisitos, ya tengo derecho. Es diferente cuando se es asegurado facultativo. Cuando se es asegurado facultativo independiente, también tengo que cumplir con los requisitos. Cumplir con los requisitos me da el derecho. Pero ¿cuándo tengo derecho a pensión? Cuando siendo facultativo independiente, dejo de percibir ingresos afectos. O sea, ¿qué quiere decir? Dejo de aportar a la ONP. Con eso quiero decir que yo ya dejé de realizar actividad. Entonces, ahí es donde yo solicito mi pensión. Cuando soy continuación facultativa, ¿cuál es la diferencia? Bueno, fui asegurado regular, aporté regularmente, ahora aporto como facultativo, yo ya cumplí mis requisitos de edad y de aportes y simplemente decido ya no aportar más y voy y lo solicito. Entonces, esa es la diferencia entre tener el derecho y la contingencia. La contingencia es ese supuesto en el cual uno tiene derecho y realiza la acción necesaria para tener la pensión. ¿Cuáles son las prestaciones que brinda el Sistema Nacional de Pensiones? Este reconoce, en primer lugar hay que tener en cuenta que las prestaciones en este régimen tienen la calidad de imprescriptibles e irrenunciables. ¿Qué quiere decir? Imprescriptibles que no prescriben, que el derecho no prescribe, yo puedo solicitarlo en cualquier momento una vez que yo tenga el derecho y no puedo renunciar a tenerlo. O sea, si cumplí con los requisitos de tener ahorita 65 años y 20 años de aportación, qué sé yo, no quise pedir pensión, pasaron 10 años, la ONP no puede decir, no señor, prescribió su derecho. Eso no. En cualquier momento, una vez cumplidos los requisitos, uno puede ir y pedir la pensión y no puedo renunciar a tener ese derecho, ¿no? Y eso es un aspecto importante porque deben tener ustedes en cuenta que siendo el derecho a la seguridad social un derecho humano, son irrenunciables, de todas maneras. Y aquí tenemos dos tipos de prestaciones en lo que se refiere a pensiones que brinda el Sistema Nacional de Pensiones. Las pensiones de derecho propio, que son la pensión de invalidez y la pensión de jubilación, o sea, es mi derecho propio, y las pensiones de derecho derivado, que son las pensiones de sobrevivencia, o sea, la pensión de viudez, o sea, no es un derecho propio, es un derecho para mis derechohabientes, o sea, en este caso para mi viudo o mi viuda, para mis hijos, la pensión de orfandad, y para mis padres, cuando se trata de pensión de ascendientes, y lo que es el capital de defunción, que es un pago como una especie de gasto de sepelio que se realiza. Y este cuadro es muy importante, yo les sugiero que incluso le tomen foto. ¿Por qué es importante? Porque en el Sistema Nacional de Pensiones, dependiendo del periodo, tienes requisitos distintos y forma de cálculo de pensión distinta. Por ejemplo, en el periodo de mayo del 73 a diciembre del 92, cuando estaba vigente el Decreto Ley 1990 sin ninguna modificación, los requisitos para tener pensión de jubilación eran, en el régimen general, porque ese es otro tema que hay que tener en cuenta, hay varios tipos de regímenes pensionarios en el Sistema Nacional de Pensiones, el régimen general, la pensión de jubilación adelantada, también tienes pensión de jubilación adelantada por despido o cese o reducción de personal, tienes pensión de jubilación minera, pensión de jubilación marítima, entre otros tipos de pensiones que me acuerdo por lo menos. Pero estas que están acá mencionadas sí son las pensiones regulares que se brindan. En la pensión del régimen general, antes, entre mayo del 73 a diciembre del 92, los requisitos eran que los hombres deberían tener 60 años de edad y 15 años de aportaciones, y las mujeres 55 años de edad y 13 años de aportaciones.
En el régimen de pensión adelantada, hombres tenían que tener 55 años de edad, 30 años de aportes, mujeres 50 años y 25 años de aportes, y la pensión adelantada por reducción, por despido total o reducción de personal, era para los hombres 55 años de edad, 13 años de aportes, 15 años de aportes, perdón, mujeres 50 años de edad y 13 años de aportes. Esto cambia el año 92. En diciembre del 92 se expide la ley 25967, que modifica el tema de los años de aportación. Y entonces, en la jubilación del régimen general, se mantiene el requisito de la edad, hombres 60, mujeres 55 años, pero aumenta el requisito de los años de aportes a 20 años de aportaciones. En el tema de la pensión adelantada normal, se mantienen los mismos requisitos, se modifica en lo que tiene que ver con la pensión adelantada por despido total o reducción de personal, se mantiene la edad en 55 años hombres, 50 mujeres, pero aumenta a 20 años de aportación el requisito de los aportes. Esto se modifica en julio del año 95 con la ley 26504, que eleva el rango de edad para acceder a pensión de jubilación y lo equipara tanto para hombres o mujeres en 65 años. Entonces, a partir de julio del 95, el requisito para obtener pensión de jubilación general es para hombres y mujeres, 65 años de edad, 20 años de aportaciones. Y la pensión adelantada se mantiene igual y tanto la pensión adelantada regular como la pensión por despido total o reducción de personal. Entonces, esto es importante porque dependiendo de la edad en que uno ha nacido, sabemos cuáles son los requisitos que debemos cumplir para tener pensión de jubilación. Entonces, yo calculo aquí que la mayoría vamos a tener que tener 65 y 20 años, desgraciadamente. Bueno, este es otro cuadro también que es importante que conozcan. ¿Cuáles son los montos mínimos de pensiones que la ONP brinda actualmente? Actualmente, el requisito para tener una pensión mínima de 415 soles, que es la pensión mínima general, por decirlo así, es tener 20 años de aportación. Sin embargo, hubieron leyes que se sacaron en la década entre el 2000, 2002, 2003, la ley 27617 y la 27655, que reguló lo referente a montos mínimos de pensión dependiendo de los años de aportes. Por regla general, ahora, si no tienes 20 años de aportaciones, no hay forma de que te den pensión. Eso es ahora. Antes, y eso tiene mucha relación con el cuadro que vimos hace un momento, dependiendo de cuándo naciste y cumpliste los requisitos, tu forma de cálculo de pensión era distinta. Y ahí ves, por ejemplo, que si cumpliste 60 años y 15 años de aportes antes del 92, por ejemplo, ahí no necesitabas 20 años de aportes. Y en la regla general de que la pensión mínima es 415, es que es para que aquellos que tienen 20 años, tú no tendrías, aparentemente, por decirlo así, una pensión mínima de 415. Por ello es que se expidieron estas leyes que les menciono, donde regularon montos mínimos dependiendo de los años de aportes. Porque en el régimen del decreto de ley 1990 primigenio, hubieron otros tipos de pensión de jubilación, de régimen de pensión de jubilación, que ya no están vigentes ahora, que desaparecieron en el año 92, como la pensión de jubilación reducida y la pensión de jubilación especial, que se dieron en el año 73 precisamente en consideración a todos aquellos trabajadores que venían de cajas, como les mencioné, que todo se unificó el año 73, personas ya bastante mayores, y se les dio beneficio de tener pensión teniendo solo 60 años y 5 años de aportaciones. Un grupo muy reducido, y para ellos, por ejemplo, para ese tipo de pensiones, es que se sacaron estas pensiones mínimas, ¿no? Porque ahora actualmente hay pensionistas que están recibiendo pensión de jubilaciones mínimas de 270, de 308, 346, que han obtenido pensión con menos de 20 años de aportaciones y responden, como les digo, a estos tipos de pensiones muy especiales o que han obtenido el derecho a tener pensión en periodos anteriores al año 95, donde los requisitos eran menores. Entonces ahí podemos ver que actualmente puede ser que haya pensiones que tengan
que hayan obtenido la pensión con 5 años de aportaciones, y la pensión mínima para ellos es 270, para los que tienen entre 6 a 10 años de aportaciones es 308, los que han tenido entre 10 a 19 años, 346. Ahora, quiero hacer presente que estos tipos de pensiones mínimas son para ese tipo de trabajadores ya muy mayores, o sea, para nosotros no vamos a acceder a este tipo de pensiones mínimas, ya eso cambió a partir del año 95. También ahorita hay pensiones mínimas que han sido reajustadas, por ejemplo, en la ley de presupuesto del año 2015, la ley 30081, modificó o aumentó la pensión mínima para la pensión de viudez a 350, entonces ahorita ya la pensión de viudez no es 270 como inicialmente, a partir del 2015 se subió a 350. Y otro aspecto que deben también tener en cuenta es que la ley de presupuesto, el presupuesto público del año 2015 se dio una bonificación para los trabajadores, para los pensionistas del decreto ley 1990, que eran un monte de 360 soles dividido en 12 meses. Eso estuvo vigente, era una bonificación extraordinaria y estuvo vigente 2015-2016. En la ley de presupuesto del 2017 no se ha regulado, o sea, quiere decir que ya no está vigente esa bonificación extraordinaria. Perdón, ahí estaban los montos mínimos. Pensé que lo había. Ya, este es otro cuadro que tiene importante, donde ustedes pueden ver cuál es la proporción de los pensionistas y afiliados que están ahorita adscritos a la Oficina de Normalización Previsional. Bueno, en el Sistema Nacional de Pensiones, pensionistas hay 494.893, en el régimen del Decreto Legislativo 18846, que es precisamente el SATEP, el Seguro de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales, hay 20.504 pensionistas. Del REP, la Ley 30003, el régimen especial de pensiones para trabajadores pesqueros, hay 7.430, del Decreto Ley 20530 y 4.441. ONP actualmente paga pensiones del Decreto Ley 20530 para aquellas empresas públicas que fueron liquidadas. Hay empresas, por ejemplo, CPB, Compañía Peruana de Vapores, también, si no me equivoco, Entel Perú, y otras empresas que fueron privatizadas en los 90, a ellos ONP les paga. A los actuales pensionistas, la 20530 de otros ministerios, los paga directamente el ministerio donde cesaron. Y también hay, y ahí vemos en 20530 que son 4.441, en lo que es seguro complementario de trabajo de riesgo, la ley 26790 y 361, y hay otros regímenes especiales por encargo que administra también la ONP, como por ejemplo es la Caja de Pensiones de Electrolima, que también lo tiene a su cargo ONP y paga las pensiones. Bueno, ese es en cuanto al Sistema Nacional de Pensiones. Ahora vamos a hablar de lo que es el sistema privado de pensiones. Como mencionaba, el Decreto Ley 20530, más conocido como Cédula Viva, también está en una de las diapositivas, voy a hablar de ellos en un momento, no sé si corresponde pasarme, pero sí, no se preocupe, vamos a hablar también de ese régimen en forma muy sucinta, la verdad, porque como ya les mencioné, es un régimen cerrado, ya no está vigente. Bueno, en cuanto al sistema privado de pensiones, este sistema se creó en diciembre del año 92, la ley 25897. Es un sistema alternativo a los regímenes previsionales administrados por el Estado, bueno, el Sistema Nacional de Pensiones y los otros que ya mencionamos, y se sustenta en ser un régimen de capitalización individual, como ya les dije, lo que nosotros se aporta en las AFPs van a una cuenta como una especie de cuenta de ahorros. Es un régimen de cotización definida, que quiere decir que hay una aportación ya regulada, que es lo que nosotros aportamos a la AFP. Es de libre elección, sí, es de transparente competencia, supuestamente entre las 4 AFPs existentes, y de supervisión estatal. ¿Por qué surgieron el tema del sistema privado de pensiones? Y ese es un aspecto que ustedes deben conocer. Surgió porque en los años 90 el Sistema Nacional de Pensiones estaba quebrado, no era sostenible, financieramente sostenible. Entonces tenía que verse alguna alternativa. Por ello es que crearon el sistema privado de pensiones.
¿Fue la mejor alternativa? ¿Fue la peor? Sinceramente, ese es un tema que hasta el día de hoy estamos debatiendo y por eso estamos en un proceso de revisión del sistema de protección social. Bueno, ¿qué es lo que se buscó con la creación de este sistema? Se buscó crear un modelo previsional que se autofinancie, que no implique aportaciones del Estado, que asegure el bienestar de los trabajadores y sus familias, ¿no? La idea es que evidentemente que cuando alcancen la edad de jubilación y ante cualquier eventual siniestro o contingencia puedan tener la protección social que se espera de un sistema previsional. ¿Cuáles son las características del sistema privado? Es de propiedad privada, o sea, quiere decir que los aportantes son los dueños de su cuenta individual de capitalización. Porque deben tener en cuenta que lo que entra a tu cuenta es 10% que se aporta, es solamente para tu cuenta individual. La comisión es para la AFP que gestiona y que administra tu fondo. La rentabilidad que se genera, que esa administración de la AFP genera, también es tuya. La cobertura que brinda el sistema privado de pensiones es la misma que brinda el sistema nacional. Como les mencioné, brinda prestaciones de pensiones de jubilación, pensiones de invalidez y pensión de sobrevivencia y también gastos de CPL. En el sistema privado de pensiones, los mecanismos de las pensiones de invalidez y de jubilación no están centralizadas, ahí hay un mecanismo dual. En el tema de pensión de jubilación se lo otorga las administradoras de fondos de pensiones, las AFPs. En las pensiones de invalidez lo otorgan las compañías de seguro. Entonces, el monto que uno aporta tiene el 10% que va a tu cuenta individual, tienes un 1.2 más o menos que va tu aporte a la compañía de seguros para cubrir las contingencias de invalidez. Y otro aspecto importante es que, como les dije, no tiene ningún aporte del Estado a este sistema, solamente en el proceso de transición se dieron aportes o estímulos por parte del Estado para aquellos que se pasaron al sistema privado, que son los bonos de reconocimiento. ¿Qué son esos bonos de reconocimiento? Son aquellos montos que reconoce el Estado, es un título valor que te otorga el Estado, en el cual te dice, tú aportaste al Sistema Nacional de Pensiones tanto monto. Y ese monto le voy a pasar a la AFP cuando tú cumplas 65 años y decidas jubilarte. Eso si te decidas jubilar como pensión de jubilación general, ¿no? Porque también te puedes jubilar como pensión de jubilación, con el régimen de pensión de jubilación adelantada. Ahora, ese monto, ese bono de reconocimiento ahorita no está vigente, o sea, no se han dado, no son perennes en el tiempo. Hubieron 3 periodos de reconocimiento de bono, del reconocimiento de este bono. Un bono de reconocimiento del año 94, del año 96 y el último fue el año 2001-2002. A partir del año 2002 ya no se están expidiendo bonos de reconocimiento. Eso quiere decir que si alguien se inscribe en el Sistema Nacional de Pensiones, en la ONP, posterior al año 2002, aportó 5 o 10 años y decide cambiarse a la AFP, a la ONP, el Estado no le va a reconocer ni un sol de lo que aportó al Sistema Nacional de Pensiones cuando se vaya a la AFP. Es un aspecto que ustedes deben reconocer. ¿Y por qué no le va a reconocer ni un sol? Porque ya les dije que el Sistema Nacional de Pensiones es un fondo solidario. Lo que si aportamos nosotros no es para nosotros, es para los que están ahorita pensionados. Por eso es que no es posible que la ONP le reconozca ese monto. ¿Cuál es otra característica? Separación patrimonial y administración privada. Eso es lo que les decía, que hay una diferenciación en lo que es el fondo, lo que existe en tu fondo de cuenta individual de capitalización y lo que uno paga también en el aporte, que es un determinado porcentaje que va para la administración de las AFPs. La supervisión y fiscalización es estatal, la realiza la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs. Hay un nivel de injerencia por parte de los afiliados en cuanto a los fondos, que es lo que difiere, por ejemplo, el Sistema Nacional de Pensiones. Es una diferencia. Uno, en el sistema privado de pensiones, define en qué fondo mete, en qué tipo de
de perfil de riesgo mete sus fondos. Hay el fondo 1 que supone que es conservador, el fondo 2 que es un poco entre conservador y arriesgado, y el fondo 3 que es súper arriesgado. Entonces ahí eso uno lo define. En el Sistema Nacional de Pensiones, donde existe también un fondo consolidado de reservas que saca un poco del fondo del sistema para invertirlo. Ahí nosotros, los asegurados, no tenemos participación alguna, no definimos dónde debe invertir lo que nosotros aportamos. Aquí sí, por lo menos en cuanto a los fondos, a los perfiles de riesgo de estos multifondos. Y además, al momento de jubilarnos, nosotros podemos elegir dentro de la pensión de jubilación una gama de tipos de pensiones. Tienes retiro programado, tienes renta vitalicia, tienes retiro programado y renta vitalicia, tienes retiro programado en soles con renta vitalicia en dólares. Tienes como 4 o 5 tipos de productos de pensión de jubilación que te ofrecen las AFPs, ¿no? Y lo que les decía hace un momento, la movilidad restringida. Los trabajadores que pertenecen al Sistema Nacional de Pensiones, o sea, y que aportan al ONP, pueden trasladarse al FP sin ningún problema, pero como les digo, tengan mucho cuidado cuando realicen algún tipo de decisión al respecto, porque si se afiliaron posterior al 2002, no les van a reconocer nada de lo que aportaron al ONP. Pero trasladarse del sistema privado al sistema nacional es más complicado. Tienes que iniciar un proceso de desafiliación o de nulidad de tu solicitud de tu contrato de incorporación o de reversibilidad. Entonces, es fácil pasarse del sistema nacional al sistema privado, pero no es nada fácil pasarse del privado al sistema nacional. Eso es... ¿Qué dice? Ya. Acá, este cuadrito. En este cuadrito ustedes pueden ver cómo está constituido el aporte. El 10% es el aporte obligatorio que va a nuestra cuenta individual de capitalización. El otro monto de 1.58 o 1.9 y 1.23, dependiendo del tipo de comisión que se elija, es lo que se le paga al FP para que administre nuestro fondo. Y 1.33 es la prima que pagamos para el seguro de una eventual pensión de invalidez. Entonces, más todo eso nos da 12.90, 12, dependiendo del FP, porque cada FP tiene una comisión determinada. Estos son los tipos de pensiones que te brinda el sistema privado de pensiones, los riesgos que cubre el sistema. Tienes la jubilación por edad legal, que es para lo cual debes tener 65 años. En el sistema privado de pensiones no te exigen un mínimo de años de aportación. No es necesario, basta que tengas 65 años de edad para tener la jubilación de edad legal. Además, en el sistema privado de pensiones no hay monto mínimo de pensión ni monto máximo de pensión. En la medida que lo que tú aportaste a tu fondo es tuyo, es tu cuenta bancaria, lo que hay en tu fondo, la rentabilidad que ese fondo logró, y si has tenido bono de reconocimiento con suerte, todo eso va a servir para cubrir la pensión que uno decida acceder. También tienes la posibilidad de acceder a una jubilación anticipada ordinaria. ¿Qué significa eso? Sí puedes jubilarte anticipadamente en el sistema privado de pensiones. No te exigen un monto mínimo de años de aportación ni de edad. ¿Cuál es el requisito? El requisito es que el cálculo de tu pensión debe ser igual o mayor al 40% del promedio de las remuneraciones que tú has percibido en los últimos 5 años. Y que además en esos 5 años tu densidad de cotización, o sea, el periodo de aportación en esos 5 años sea mayor al 60%. Ese es el requisito para tener pensión de jubilación adelantada, ordinaria, por decirlo así. Porque también tenemos la jubilación anticipada por desempleo. Para acceder a esta jubilación, los hombres deben tener 55 años y las mujeres 50 años de edad, estar desempleados 12 meses o más en forma consecutiva, y que cuando calculen tu pensión, ese monto de pensión sea igual o mayor a la remuneración mínima vital. Si eso no fuere así, o sea, si tu pensión no da igual a 850 o mayor a eso, tienes la posibilidad de que te devuelvan el 50%
de tu cuenta individual. También tenemos lo que es la jubilación adelantada del Decreto Ley 1990. Y esta jubilación tiene sí un bono del Estado, un bono complementario del Estado. ¿Qué significa eso? O sea, que aquellos trabajadores que se pasaron al sistema privado de pensiones ya teniendo los requisitos para tener una pensión de jubilación adelantada, o sea, que ya tenían los hombres 55 años de edad y más de 30 años de aportes, y las mujeres 50 años de edad y 25 años de aportes, y se pasaron, entonces tienen la posibilidad de acceder a pensión de jubilación adelantada con los mismos beneficios del Decreto Ley 1990, o sea, que la pensión que hubiesen tenido en el Sistema Nacional de Pensiones, si se quedaban ahí, va a ser la misma que tengan en el sistema privado, así su fondo de su cuenta individual no dé para ello. Si no da para ello, el Estado complementa y te dan la misma pensión que a la que hubieses tenido derecho en la ONP, va a ser la misma que vas a recibir en la AFP. Pero eso, como les digo, siempre y cuando al momento en que se pasaron a la AFP hayan cumplido con los requisitos de edad y años de aportes para tener la jubilación adelantada. También tienes la pensión mínima en el sistema privado de pensiones. Esta es la excepción a la pensión mínima. Como les dije, en el sistema privado de pensiones no hay pensión mínima. Esta es la excepción. ¿Por qué? Que también tiene que ver con el tema de muchos pensionistas, de muchos asegurados que se han pasado del sistema nacional al sistema privado ya casi a puertas de jubilarse. Entonces, por más que se hayan llevado sus bonos de reconocimiento, su pensión realmente resultaba muy por debajo de la mínima que otorga el Sistema Nacional de Pensiones. Entonces, en ese caso, lo que ha hecho el Estado es reconocer una pensión mínima a aquellos que lleguen a tener, primero, tener 65 años de edad y acumulen entre lo que aportaron al Sistema Nacional de Pensiones y lo que aportaron al sistema privado, acumulen 20 años. Entonces, aquellos que tienen 20 años acumulando los aportes en los dos sistemas y tengan 65, el Estado les va a dar un bono complementario para llegar a la pensión mínima. Entonces, ahí se van a jubilar mínimo con sus 415. Es la única excepción a la pensión mínima del sistema privado. También hay pensiones de jubilación adelantada referidas a actividades de riesgo, básicamente mineros y de construcción civil. Y ahí sí el tipo de pensión y el monto y los requisitos para jubilarte varían en base al porcentaje complementario que se aporta, porque ahí aportan un monto complementario, al Fondo Complementario de Jubilación Minera aportan tanto empleadores como trabajadores. Y también el tema, y también tiene que ver mucho con el tema de la exposición al riesgo, ¿no? Entonces ahí puedes tener gente jubilada a partir de los 45 años, por ejemplo, dependiendo de la exposición al riesgo en que estuvieron y de los aportes complementarios que realizaron los empleadores. Y aquí vemos los tipos de riesgo que cubren en cuanto a lo que tiene que ver con pensión de invalidez. Y acá hay dos tipos, con cobertura y sin cobertura. Igual en fallecimiento, la pensión de sobrevivencia y gasto de sepelio, con cobertura y sin cobertura. La diferencia es que en uno la AFP es la que administra este tipo de pensión y no hay aportes adicionales de la compañía de seguros, y en la otra sí tienes el aporte adicional de la compañía de seguros, ¿no? Este es un tema muy importante y sobre todo porque eso lo hemos estado comentando todo el año pasado y va a ser materia todavía de mucho debate. La Ley 30425, que es la que dispone, la que permite la disponibilidad hasta el 25% del fondo de la cuenta individual de capitalización para pagar la cuota inicial para la compra de un primer inmueble a través del crédito hipotecario, esto debe estar bancarizado, o amortizar un crédito hipotecario de un primer inmueble. Entonces, deben tener en cuenta que todo esto tiene que tener relación con créditos hipotecarios. No es que yo quiero comprar mi casa al contado, no, tiene que ser mediante un crédito hipotecario. También regula el tema de la disposición del fondo de la cuenta individual de capitalización hasta el 95.5 del fondo de pensiones, porque el otro 4.5 va a E-Salud para cubrir las prestaciones de salud. Y cuando se dice
Y cuando la norma dice hasta, no significa que se tenga que llevar el 95.5, uno puede sacar menos de eso, el 50, el 60. ¿Cuál es el requisito? Tener 65 años de edad, o sea, tener derecho a acceder a una jubilación ordinaria con la edad legal. O también el tener los requisitos para tener una pensión de jubilación adelantada. Por desempleo, el que mencionamos, tener 55 años de edad para hombres, 50 años para mujeres, estar desempleado 12 meses, un plazo no menor a 12 meses de forma consecutiva, y haber realizado el retiro del 50%, ¿no?, de tu fondo de reja. También es válido para los otros tipos de jubilación adelantada que mencionamos, la jubilación adelantada regular, la de trabajo de riesgo, y la jubilación adelantada con el bono complementario del Decreto Ley 1990. También esta norma regula lo que es la disponibilidad del 50% de los aportes obligatorios de la cuenta individual de capitalización para aquellas personas con diagnóstico de enfermedad terminal o cáncer. Para ello, este diagnóstico debe estar expedido por la COMAF y la COME, que son estas comisiones médicas de las AFPs y de la SBS, y no tener beneficiarios. Se puede disponer de hasta el 50% de lo que hay en tu cuenta individual, y con el otro 50% puedes acceder a una pensión de jubilación anticipada por enfermedad terminal o cáncer. Bueno, eso en cuanto a lo que es el sistema privado de pensiones. Y ahora vamos a hablar en forma resumida de lo que es el Decreto Ley 2530, que ya les mencioné, que se le conocía como la cédula viva. Primero que nada, reiterarles, este régimen está cerrado, nadie más puede acceder. Fue creado el año 74 y estaba destinado a los trabajadores del sector público nacional, y cuál era la característica principal, y por eso la terminología de cédula viva, que permitía homologar o nivelar progresivamente las pensiones de los trabajadores jubilados con la de los trabajadores que se encontraban en actividad. Como les dije, este régimen se cerró el año 2005 con una modificatoria, hubo una modificatoria de la Constitución, y mediante la ley 28339 ya se implementó. Desde esa fecha no se admiten nuevas incorporaciones y es administrado, como les dije, actualmente por el Ministerio de Economía, excepto aquellos pensionistas de empresas que habían privatizadas en los años 90 y donde es la ONP quien paga dichas pensiones. ¿Qué es lo que cubría este régimen? Las pensiones de jubilación, de cesantía, de invalidez, de sobrevivencia, que son precisamente las que ya habíamos mencionado, viudez, orfandad y descendencia. También tenemos un régimen especial, que es el régimen de pensiones para el personal militar y policial de las Fuerzas Armadas y Policiales. Esto lo administra la Caja de Pensión Militar Policial, que fue creada, como les dije, por la ley 19846. Ese régimen fue cerrado y se expidió una nueva norma el año 2012, el decreto legislativo 1133, que regula también lo referido a las pensiones para los militares y policiales, y que también es administrado por la Caja de Pensión Militar Policial. ¿Qué beneficios reconoce y qué es lo que otorga? Por ejemplo, en el caso de los beneficiarios, en el régimen del decreto ley 19846, el cerrado, estaba destinado para personal de las Fuerzas Armadas y Policiales. Actualmente, con el decreto legislativo 1133, son los mismos beneficiarios. En las prestaciones sí han variado un poco. Ahí con el decreto ley 19846 estaba destinado para la cesación temporal o la disponibilidad, como se lo conoce, aquellos que no están precisamente en actividad, el cese definitivo y la invalidez sin incapacidad, y ahora con el decreto legislativo 1133 se cubre lo que es retiro, disponibilidad, invalidez y sobrevivencia. Básicamente creo que lo mismo, han cambiado de nombre. En el financiamiento sí ha variado sustancialmente.
Antes, con el decreto ley 19.846, el aporte era del 12%, 6% a cargo del Estado y 6% a cargo del personal policial o militar. Ahora es del 19%, 13% a cargo del personal policial y militar y 6% a cargo del Estado. Y también tenemos el régimen especial de pensiones para trabajadores pesqueros, el REP, que fue creado el año 2012 por la ley 30003 y en ocasión de la disolución y liquidación de la Caja de Beneficios Sociales y de Seguridad Social del Pescador, y la intención fue dar protección social a los beneficiarios de esa caja y actualmente es administrado por la ONP. ¿Quiénes son sus beneficiarios? Son los nuevos trabajadores pesqueros, o sea, todos aquellos que han ingresado a ser trabajadores pesqueros a partir del año 2012, y que no pertenecieron en su momento a la caja, aquellos trabajadores pesqueros que sí estuvieron inscritos en la caja y que están registrados en listados que periódicamente la SBS actualiza. ¿Qué prestaciones brindaba? Jubilación, invalidez y sobrevivencia. El financiamiento, ahorita el RES se financia, es un aporte del 13%, 8% a cargo del armador pesquero y 5% a cargo del trabajador. Y aquí sí tiene un monto máximo de pensión que equivale a 660 soles. Eso en cuanto a lo que es pensiones. En forma sucinta vamos a hablar de lo que son los riesgos, el tema de los riesgos laborales. Anteriormente existía el decreto ley 18846, que es el seguro por accidente de trabajo, enfermedades profesionales, que ahorita lo administra la ONP. Eso quedó derogado con la ley 26790, que crea el seguro complementario de trabajo de riesgo, el cual brinda prestaciones de salud y prestaciones previsionales como consecuencia de accidente de trabajo o enfermedades profesionales respecto de todos aquellos trabajadores que realizan actividades consideradas de alto riesgo y que están especificadas en el anexo 5 del Decreto Supremo 00997-TR, que fue modificado en diciembre último por un Decreto Supremo el 043-2016-SA, que hace poquito ha sido derogado porque ha entrado en un proceso de revisión la lista que fue actualizada. ¿Qué es lo que cubre? Acá tienes dos aspectos que cubre, aspectos de prestaciones de salud, asistencia médica, y eso se brinda mediante salud o por aseguradoras privadas, por EPS, y también cubre lo que son prestaciones económicas como pensiones de invalidez o de sobrevivencia, que se cubren también por las compañías aseguradoras o por ONP. Esto es un seguro netamente contributivo que está a cargo del empleador. También queríamos comentarle en forma bastante sucinta acerca de la afiliación previsional a cargo de trabajadores de las MIPES. El año 2008 salió una ley, la 28015, que desgraciadamente todavía no ha sido reglamentada en lo que se refiere a las pensiones sociales. ¿Qué es lo que esta ley decía? Que los trabajadores y conductores de las microempresas, comprendidos en la presente ley, la ley 28015, podrán afiliarse, o sea, estamos hablando de facultativos, a cualquiera de los regímenes previsionales contemplados en el decreto ley 1990 y el sistema privado de pensiones. Y se creó también lo que es, como les digo, las pensiones sociales que no han sido reglamentadas. Cosa distinta es para la pequeña empresa, quienes sí están obligados a afiliar a sus trabajadores al sistema privado o al Sistema Nacional de Pensiones. En las MIPE es optativo. ¿Por qué? Porque para ellos se creó la pensión social, que todavía no está vigente por falta de reglamentación. Eso es actualmente, ¿no? Pero las pequeñas empresas sí están obligadas a asegurar a sus trabajadores o al sistema nacional o al sistema privado. Finalmente, como reflexión, de lo que hemos comentado, casi todo el sistema previsional, el sistema de seguridad social, tanto previsional como salud, es netamente contributivo, excepto lo que brinda en temas de salud, el SIS y las sanidades de las fuerzas policiales y militares, ¿no? Pero es netamente contributivo. ¿Eso qué quiere decir? Que el tema de la informalidad en nuestro país afecta
contundentemente el tema de la protección social, porque la posibilidad de acceder a la cobertura de seguridad social, salud y pensiones depende del ingreso al mercado laboral formal. Por ello, la informalidad laboral implica la desprotección de las contingencias que veníamos conversando. En los últimos 5 años, el empleo informal no se ha reducido en la proporción que hubiésemos todos deseado. Incluso en el año 2015 se llegó a incrementar. Actualmente el 73.2% de nuestra PEA es informal, al punto que incluso en 19 regiones, departamentos, 8 de cada 10 trabajadores es informal. Entonces, como reflexión final, les quiero decir que el hecho de ser una economía informal afecta grandemente a la protección social. Por eso vemos datos de que el 33% de la población solo tiene algún tipo de seguro previsional. Se han logrado avances sustantivos en el tema del aseguramiento en salud, gracias al Plan de Aseguramiento Universal en Salud, al CIS, ¿no? Pero incluso hay un 30% de la población que no está asegurada en salud. Entonces, como reflexión, y repito, para hacer una reflexión final, es importante que todos aquellos políticas, mecanismos que orienten a la formalización vengan aunados de los mayores esfuerzos de todas las instituciones del Estado, y hablo del Ejecutivo, del Legislativo, Judicial, de todo, porque en la medida que sigamos siendo un país informal, vamos a seguir siendo un país desprotegido de la protección social, y como les mencioné, siendo la seguridad social un derecho humano fundamental, nosotros debemos tener la obligación de estar informados acerca de lo que nos atañe como sociedad en cuanto a la protección a todos los ciudadanos de cualquier edad, ¿no? Y sobre todo a los ciudadanos de la tercera edad, que generalmente son los más desprotegidos en temas previsionales.